anhelando la verdadera sabiduría. Pero antes de iniciar, oremos. Señor, gracias por estar aquí hoy. Gracias por permitirnos estar aquí hoy. Padre, oro para que nos enseñes a cambiar nuestra actitud y dar una respuesta correcta a las diversas pruebas que enfrentamos, a las aflicciones, a las tentaciones. Necesitamos de ti. Oro para que hagas atentos nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Yo estoy aquí, soy un débil pecador. Quien se exalte seas tú y no yo. Te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén. Hermanos, vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, recordando un poco la enseñanza anterior de tener gozo en medio de las pruebas, allí pudimos ver que Dios nos manda a gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Como dice Santiago 1, el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y discutimos, o no discutimos, sino vimos que la razón del por qué gozarnos es porque va a producir en nosotros constancia y madurez. Es decir, Dios, a través de las pruebas, nos está santificando y está haciendo que seamos más parecidos al Señor Jesucristo. Y vimos que esa es la razón por la cual gozarnos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Y aprendimos esta verdad en la enseñanza pasada, pero queda una incógnita. Queda una incógnita o una pregunta, y es ¿cómo? ¿Cómo gozarnos en medio de las pruebas? ¿Por qué? Porque ya es una cosa muy distinta decirlo y otra muy distinta hacerlo. Es muy distinto saber que debemos gozarnos en medio de las pruebas, y otra muy distinta es que estando en medio de las pruebas, gozarnos. Y es lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Porque cuando nos hallamos en esas pruebas, en esas dificultades, a pesar de que incluso podemos memorizar estos versículos y saber y tener en nuestra mente de pie a cabeza, y hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando pasamos por la dificultad, se nos olvida, se nos borra. Es como si un eclipse se pusiera entre nosotros. ¿Por qué un eclipse? Porque cuando hay un eclipse solar, la luna tapa el sol y no la vemos, no lo observamos. No es que el sol desapareció, el sol sigue allí, pero no podemos observarlo, no podemos verlo. Y así sucede con nosotros cuando estamos en medio de las pruebas. Sucede un eclipse, esas pruebas se convierten en un eclipse y nos impide ver a Dios. Y Dios no es que se ha ido, Dios está allí. Pero esas pruebas y esas dificultades surgen un eclipse que nos impide verlo. Y eso ocasiona que actuemos según nuestra propia sabiduría. Y ahí es donde surgen los desastres. Porque a pesar de que sabemos y aprendimos que debemos gozarnos, cuando viene esa prueba, es como si nos taparan los ojos. No lo vemos, no vemos a ese Dios, no vemos que allí en esas pruebas hay un propósito, se nos olvida. Entonces, ¿cómo gozarnos en medio de esas pruebas? ¿Cómo evitar ese eclipse que nos sucede tan a menudo?
En el versículo 5 da la respuesta a Santiago. Y el ingrediente para responder a las diversas pruebas y gozarnos en medio de ellas de una manera piadosa que glorifica a Dios es la sabiduría. Es la sabiduría de Dios. Veamos el versículo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿por qué la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría? Porque es la sabiduría que nos hará actuar de una manera correcta y piadosa cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones. Y esa es la razón, porque así como yo, hoy, estando aquí y predicar, necesito sabiduría de Dios, al igual ustedes, para escuchar. Necesitamos sabiduría de Dios para ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos trabajadores, estudiantes, etc. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Y asimismo necesitamos la sabiduría para responder correctamente ante las pruebas. Pero ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Hoy en día se tiene un concepto errado de lo que es la verdadera sabiduría. Un concepto de la Real Academia Española la define como conocimientos logrados a través del estudio y las experiencias. Pero eso es una sabiduría proveniente de Grecia. De Grecia. Pero ¿será esa la verdadera sabiduría? No, hermanos. Vayamos un momento a Job, sin perder de vista a Santiago. Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Job, inspirado por el Espíritu Santo, lo define de esta manera. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Pero ahora vayamos rapidito a Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. Y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Hermanos, acá la Biblia nos define qué es la sabiduría. Y quiere decir que la sabiduría, a la luz de estos textos, es conocer y entender los propósitos de Dios. Y eso nos va a hacer, o va a acontecer en nosotros, que seamos maduros. Es decir, que guardemos sus mandamientos y nos apartamos del mal. Eso es la verdadera sabiduría, que guardemos sus mandamientos y nos apartemos del mal, por ese temor a Jehová. Un siervo de Dios dijo que la verdadera sabiduría afecta nuestra conducta. La verdadera sabiduría afecta nuestra conducta. Así que Santiago no solo se está refiriendo a un conocimiento intelectual o filosófico. No se está refiriendo a eso, como muchos creen, ya que un gran número de personas piensa eso y no lo es así. Hermanos, yo no obtengo sabiduría leyendo un montón de libros. Puedo obtener muchos conocimientos, pero no obtengo una verdadera sabiduría. Puedo leer libros de Sócrates, Aristóteles, Platón, que son los grandes filósofos griegos, y aún así no obtener una verdadera sabiduría. Puedo pasar por muchas experiencias en mi vida, pero eso no me dará la verdadera sabiduría que habla la Biblia. Así que Santiago, a la sabiduría que se está refiriendo aquí, es a una comprensión espiritual del propósito de las pruebas y una capacidad de tomar decisiones sabias en medio de las pruebas. Y en sencillas palabras, lo que Santiago está queriendo decir aquí es que entendamos y respondamos de una forma correcta
ante las pruebas que estamos pasando. Pero es interesante notar que ahí en el versículo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Santiago no dice estas palabras porque está pensando o estuviera escribiendo así como que, bueno, algunos la tienen y otros no. Y bueno, los que no las tienen, bueno, si ustedes no la tienen, pídala. No, no se está refiriendo a eso. Lo que quiere decir aquí es, todos tienen falta de sabiduría. Pero Santiago lo escribe de esta forma, de una manera sencilla, a fin de que el lector, la audiencia, al leerlo, se examinara a sí mismo y llegara a la conclusión que es falto de sabiduría. Porque todos necesitamos sabiduría. Esas 12 tribus dispersas necesitaban sabiduría. Y entonces hoy escuchamos esto y necesitamos llegar a la misma conclusión, que necesitamos sabiduría. Y necesitamos llegar a esa conclusión porque todos somos faltos. Y primeramente yo. ¿Cuánta sabiduría me falta? Pero esto, hermanos, el saber que necesitamos sabiduría, surge un choque entre nosotros, colida, porque estamos reconociendo que no podemos hacerlo de una manera independiente. Estamos reconociendo que no podemos hacerlo, que no podemos resolver nuestros problemas a través de nuestras propias decisiones. Estamos reconociendo que somos incapaces, inútiles, para resolver nuestros propios problemas, para resolver esas diversas pruebas. Y es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos encanta ser independientes. Nos encanta hacer lo que queremos hacer y que nadie nos diga cómo hacerlo. Porque somos orgullosos. Somos orgullosos. Y esto solo lo que ocasiona es que empeore todo. Es que empeore el problema porque deseamos hacerlo solo. Y eso nos lleva a una frustración y un desespero. Porque cuando viene una dificultad y un problema y tratamos de resolverlo por nuestras propias manos, dicen, no, tranquilo, esto va a salir. Vemos que empeora. Y empeora. Y nos frustra. Eso es lo que ocasiona nuestro orgullo. Eso es lo que ocasiona el no reconocer que necesitamos sabiduría. Hermanos, al reconocer que necesitamos sabiduría de Dios, Santiago nos dice cómo obtenerla. Pero usted que me escucha, ahí debe reconocer que necesita sabiduría. Debe reconocer que es incapaz de poder ir y vencer o luchar o hacer frente a esas diversas pruebas, a esas tentaciones. Y una vez que reconozcamos eso, Santiago nos dice cómo obtenerla. Y dice el verso, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Santiago nos está diciendo que la forma de obtener sabiduría divina es pidiéndosela a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. La sabiduría es una virtud que emana de Dios y que solo Él puede dar. Solo Él. Vayamos un momento, pero sin perder Santiago, a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermano, es Dios quien nos da la sabiduría. Es Él el que tiene la sabiduría. Pero ahora miremos lo que produce en el hombre la sabiduría de Dios. Miremos lo que produce una vez recibida la sabiduría. Allí mismo en el capítulo 2, versículo 10. Dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, y la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en sus perversidades del vicio,
cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hermanos, eso es lo que produce en nosotros la sabiduría. ¿Qué es lo que produce en nosotros la sabiduría? El ser buenos y justos, el vivir piadosamente y el apartarnos del mal, el apartarnos de la mujer extraña, el apartarnos de los prevaricadores, de los escarnecedores. Eso es lo que produce la sabiduría de Dios en nosotros. Un entendimiento de Dios y una reacción a ese entendimiento en nuestra vida. Eso es la verdadera sabiduría. Y miremos y vayamos un momento ahí a Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3, versículo 13. Miremos cuán excelsa es la sabiduría de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Hermanos, miren cuán excelsa es la sabiduría de Dios. Es impresionante. Hermanos, en los días de hoy procuramos una carrera, un título universitario, un título de bachiller, y luego tal vez un posgrado, un magíster, un doctorado. ¿Pero con qué fin? Obtener dinero. Con el fin de trabajar para obtener una remuneración económica. Y como tenemos dicho título, podemos tener una remuneración económica mayor. Trabajamos y nos esforzamos y sudamos en nuestro trabajo a fin de obtener una remuneración económica. Si somos empleados, subir de puesto. Y el mundo gira en torno a la economía. El mundo gira en torno a la economía. Hermanos, países fracasan o tienen éxito de acuerdo a su economía. Lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien. Si la economía del país estuviera bien, no hubiera todos estos problemas. El mundo gira en torno a la economía, al dinero, a la plata, al oro. Lo buscamos. Y nosotros también. Nosotros también. Porque así es como se subsiste en la vida, en el mundo. Pero hermanos, miremos lo que dice Salomón. Que la sabiduría vale más que el oro, vale más que la plata. Imagínese por un momento allí sentado, imagínese cualquier cosa que usted quiera tener en esta vida. Imagínese cualquier cosa que usted desea, imagínesela. Salomón, inspirado por Dios, dice que la sabiduría no se puede comparar a lo que puedas desear, es más grande. No importa lo que desees, la sabiduría vale más. Todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. No se puede, hermanos. ¿Estamos viendo esto? No importa lo que podamos desear en esta vida, nada se puede comparar con la sabiduría. Es por eso que Salomón pidió a Dios sabiduría. Pidió a Dios sabiduría. Él pudo haber pedido recursos económicos para subsidiar a la nación, ya que los necesitaba. Los necesitaba. O sea, la nación estaba en quiebra, prácticamente. Pero Salomón pidió sabiduría. Entendió que dicha sabiduría vale más que el oro y que la plata. Y Dios nos dice cómo obtenerla. Dios nos dice cómo obtener esta sabiduría. ¿Cómo? Pidiéndosela. Pidiéndosela.
Si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, no es haciendo un sacrificio, no es yendo para Israel porque, no sé, ahí hay más espiritualidad, supuestamente, no. O porque allá están los eruditos que se conocen la Torá de pie a cabeza. No, no, hermanos. No es con las experiencias, no es leer un libro de teología sistemática y tenerlo aquí que vamos a ser sabios, que vamos a poder obtener esa sabiduría. Dios no dice, lee a Berkhoff y vas a tener sabiduría. No, lee teología sistemática. No, no es haciendo algo, no es obrando, no es por tus propias obras. No es leyendo un montón de libros que adquiriremos esta sabiduría, ni tampoco por las experiencias. Esta sabiduría de Dios. Dios dice cómo obtenerla. Solo debes pedírsela a Él. Solo debes pedírsela a Él. Y este verbo, pídela a Dios, es un verbo imperativo. Está en imperativo. Significa que Dios nos manda. Dios nos manda a que le pidamos sabiduría. Dios nos está diciendo como mandato que le pidamos sabiduría y Él nos la va a dar. Que le pidamos sabiduría a fin de que nos haga entender y responder de una manera adecuada y piadosa ante las diversas pruebas y tentaciones. Pero Dios dice que se la pidamos, y la razón se encuentra en la siguiente parte del versículo. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que al pedir sabiduría de Dios, nos las dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, quiere decir, Dios no nos va a decir, tú otra vez, tú no viniste ayer. No, es sin reproche. No nos va a etiquetar así como que, bueno, tú sí, tú no, tú tal vez, vamos a ver si de aquí a mañana. No, Dios nos las dará sin reproche, nos las dará por gracia. Solo debemos pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Solo debemos pedir. Mateo 21:22 dice, y todo lo que creyerais en oración, lo recibiréis. O mejor dicho, textualmente, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y puedo citar muchos versículos y textos, pero a la luz de estas verdades, es solo eso, hermanos, no es difícil. Dios nos llama a que vayamos a oración cuando vengan las pruebas y le pidamos sabiduría y la recibiremos por pura gracia. Por pura gracia. Dios no va a hacer acepción de personas, la va a dar a todos abundantemente. Y eso es algo maravilloso. Pero ahora llegamos a una parte muy especial, que es el versículo 6, donde dice, pero pida con fe. Pero pida con fe. Santiago alude a la fe porque la fe es la manifestación de la plena confianza de que lo que Dios dijo, hará. Salmo 37:5. Confía en Dios y Él hará. Santiago nos dice que pidamos sabiduría confiando plenamente en Dios, que nos las dará. Por ende, pidamos sabiduría con fe, no dudando nada, como dice la siguiente parte del versículo. Pero pida con fe, no dudando nada, ya que la duda es incertidumbre, vacilación, desconfianza, inseguridad de lo que uno cree. Eso es la duda. Pero ¿a qué se refiere Santiago con la duda? Ya que dice, no dudando nada. ¿A qué se refiere eso? Porque hasta Abraham, considerado y por muchos llamado el padre de la fe, dudó en ciertos momentos. Profetas dudaron en ciertas ocasiones. ¿Qué significa? Significa que al tener una duda, listo,
estoy frito, ya no voy para el baile. Listo, ¿no? No se refiere a eso. Santiago no se está refiriendo a eso. Santiago como que, dudaste, ya perdiste, no pediste con fe. No. Incluso un siervo de Dios dijo que la mejor fe siempre va a estar manchada con algo de duda, por nuestra naturaleza. Así que lo que se está refiriendo Santiago con no dudando nada es a la actitud y desconfianza hacia la bondad de Dios, que hace que se tome una conducta distinta a la esperada por Dios. Es a eso que se está refiriendo Santiago. No es a que al tú creer estás luchando con esa duda, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que dudas porque desconfías de la bondad de Dios, desconfías de que lo que Él prometió lo va a hacer. Y esa duda se manifiesta ¿cómo? De que no confiamos plenamente en Dios. No confiamos de que vaya a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Y hermanos, si hay duda, es porque hay inseguridad. Hay inseguridad. Ya que tenemos más de una opción a la cual escoger. Hay más de una puerta a la cual dirigirse. Y de ahí surge la duda. Ya que si hubiera un solo camino, si la única salida del local fuese esa puerta, no habría duda alguna que todos tenemos que ir para allá. Todos vamos a ir para allá. El problema surge cuando hay dos. Cuando hay dos caminos a escoger. Ahí surge el problema. Y esos dos caminos es el de Dios y el del mundo. Y hermanos, cuando hay duda, porque existen esos dos caminos, significa que nuestros corazones están divididos entre esos dos. Y es por eso que cuando viene la prueba, estamos inseguros sobre cuál escoger. Si vamos y confiamos en Dios o vamos y confiamos en nuestras fuerzas. Porque nuestro corazón está dividido porque no confiamos plenamente en Dios, de que si le pedimos sabiduría, nos la va a dar y sin reproche. Porque si tuviera esa plena confianza, aún estando ese camino, aún estando esa opción, no la tomaré. No tomaré el camino del mundo, no tomaré el camino de mis propias decisiones. ¿Por qué? Porque estoy seguro que puedo ir confiando en Dios y únicamente en Él. Y no importa que se me presente ese camino y me diga, vente por aquí. No importa, seguiré. Pero hermanos, la razón de dudar es porque no estamos seguros de que Dios vaya a cumplir lo que prometió y me vaya a dar sabiduría para entender las pruebas y responder de una manera piadosa. Esa duda surge porque aún queda en nosotros amor al mundo. Esa duda surge, esa incertidumbre de saber qué escoger, es porque aún tenemos un amor muy alto sobre nosotros mismos. Porque todos acá estarán escuchando y dicen, no, vale, yo sé que es Dios y puedo confiar plenamente en Dios. Y es ya un conocimiento que tenemos. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene el mar que se agita, ahí es donde se presenta la duda. Ahí es donde se presenta ese amor al mundo, ese amor a nosotros mismos, que queremos salir de allí, no importa cualquier medio, y nos olvidamos de Dios. Surge ese eclipse. Y surge ese eclipse por ese amor. Hermanos, y Santiago da una ilustración magnífica del hombre que duda. Da una ilustración espectacular, ahí mismo en el versículo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una ilustración bien acertada y gráfica del hombre dudoso, ya que el mar va a ir en la dirección según el viento sople.
Si el viento sopla en dirección a la izquierda, el mar va a la izquierda. Si es a la derecha, a la derecha. Incluso cuando nosotros hemos ido a la playa, hay a veces que las olas colidan entre sí, porque el viento la dirige. No tiene dirección propia, va según el viento vaya. Y así es el hombre que duda. Y hermanos, muchos de los que estamos aquí presentes, nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Es llevada según el soplo del viento. Nuestra dirección va según el viento vaya. Un día obedecemos a Dios y confiamos en Él, para el siguiente desobedecerle y confiar en nuestras propias fuerzas. Y así somos, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué somos así? Porque somos arrastrados por el viento. El viento un día nos lleva a esta dirección, a la de Dios, pero de repente el viento cambia así de rápido y estamos en otra dirección. Somos inestables. Somos inestables espiritualmente y no solo espiritualmente, en nuestra vida diaria también. Va a afectar todos nuestros caminos, pero ya vamos a llegar allá. Y hermanos, eso ocurre porque no estamos confiando en Dios. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción permitida por Dios, desconfiamos. Y no creemos que vaya a cumplir lo que prometió, porque es que oramos y no veo salida, no veo respuesta y estamos desesperados por ir a buscar cualquier otra solución. Y entonces estamos así, un día con Dios, allí, y al otro día pecamos y le pedimos perdón a Dios para luego el día siguiente pecar. Y así estamos, semana tras semana, meses tras meses. Esa es nuestra condición, esa es la condición del hombre dudoso. Y mire lo que Santiago dice en el versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Claro, no recibirá cosa alguna del Señor porque Dios nos demanda a que tengamos plena confianza en Él y le pidamos sabiduría. Que tengamos una plena confianza de que Él es nuestro Señor, de que Él es soberano, de que si estamos pasando por esta prueba, por esta dificultad, Él ha permitido con un propósito mayor. Y el cual al pedirle la sabiduría para entenderlo y responder ante esa prueba de una forma piadosa, me la dará sin reproche. Pero hermanos, al no tener esa fe, por causa de que nuestros corazones están divididos, nuestra lealtad está dividida entre Dios y nosotros, entre Dios y el mundo. Eso produce que nuestra fe vacile, que nuestra fe sea vaciladora. Un día estamos con Dios y al otro día con el mundo. Ocasiona que seamos inconstantes, inestables, que no tengamos dirección, que vayamos según el viento vaya, según la ocasión. Y así es la vida del hombre que duda. Y si esa es la condición de tal hombre, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, porque duda. Su lealtad no está plenamente en Dios. Uno de los primeros mandamientos de Dios en Éxodo 20 dice que no te harás dioses ajenos. Al tener nuestro corazón dividido, estamos entre dos lealtades. Estamos entre a quién servimos. Un día servimos a tal y otro día servimos a tal. Y así estamos. Y es por eso que Santiago llega a la conclusión en el versículo 8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que quiere decir el versículo es que el hombre que vacila, porque tiene ese corazón dividido, es inconstante en todos sus caminos, en todos. Hermanos, eso es lo que produce la duda, una fe que vacila.
Una fe en la cual hace que seamos inconstantes en todo, en nuestra oración, en nuestra lectura, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra adoración familiar, en todos, hermanos. En todas las responsabilidades que tenemos que hacer, somos inconstantes e inestables. Un día estamos bien y otro día estamos mal. ¿Y por qué? Por falta de sabiduría, por falta de entender y dar una respuesta correcta ante esas pruebas, ante esas tentaciones. Hermanos, y al no ser así, somos como esa ola, arrastrada por cualquier viento, por cualquier viento. Examinémonos cómo tratamos de resolver las pruebas, cómo tratamos de resolverlas, cómo damos respuestas cuando viene la prueba, qué es lo que pasa por nuestra mente, porque ciertamente viene el eclipse que nos impide verla, que nos impide ver a Dios, pero Dios dice, pídeme sabiduría para que me veas, o aunque surja el eclipse, sepas que estoy aquí, sepas que sigo aquí, sepas que puedes pedirme, aunque esas pruebas te impidan verme, estoy aquí, aún ilumino. Y con esa sabiduría vas a entender el porqué de ese eclipse, del porqué de esas pruebas. Y no solo eso, sino que cuando vengas, vas a actuar de la manera que Dios espera que actúes para que salgas de ella, de una manera piadosa. Así que, ¿cómo respondemos ante esas aflicciones y ante esas pruebas? ¿Será que pedimos sabiduría a Dios? Porque, hermanos, somos como los discípulos, cuando estaban en la barca y Jesús durmiendo. Así somos nosotros. Es un gran ejemplo. Estando allí, Dios encarnado y el mar sereno, ellos estaban confiados, seguros. Pero cuando el mar empezó a agitarse, allí empezaron a dudar, como que ¿qué hacemos? Aún teniendo al Dios encarnado allí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos lanzamos, nadamos. La opción fue despertar a Jesús. Mira, maestro, ¿qué hacemos? Así somos nosotros. Cuando todo está tranquilo, estamos bien. Pero cuando viene la agitación del mar, ahí es donde viene la incertidumbre, la inseguridad de no saber qué hacer. Pero hermanos, con la sabiduría de Dios que dice que se la pidamos, vamos a saber qué hacer ante esas pruebas. Pero imagínense, los discípulos tenían a Dios, o sea, lo veían con ojos naturales, sus ojos físicos, y aún así dudaron. Necesitamos la sabiduría de Dios. La necesitamos. Así que, hermanos, ¿será que hemos orado por ello? ¿Será que pedimos esta sabiduría de Dios para actuar correctamente ante las pruebas? ¿O preferimos seguir por nuestros propios caminos? ¿Preferimos obedecernos a nosotros mismos? ¿Preferimos, en vez de saber y estar confiado de que si estoy con Dios puede haber un tsunami, voy a estar bien? Voy a estar bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos ante esas pruebas? Y hermanos, si me dices, no hermano, yo he pedido por sabiduría de Dios porque sé que lo tengo que pedir o porque quiero esa sabiduría, te pregunto, ¿realmente la deseas? ¿Realmente deseas esa sabiduría o la pides por costumbre? Por costumbre o porque alguien te lo dijo. Porque si pedimos y no deseamos aquello por lo cual pedimos, somos unos hipócritas. Eso es lo que somos. Si pedimos a Dios algo al cual no lo deseamos, somos hipócritas. Lo pedimos como que para quedar bien con Dios. ¿Y cómo sabemos que lo deseamos? Porque lo procuramos, lo buscamos,
Allí en Proverbios 2, Proverbios 2, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, no hay excusa. Si de verdad deseamos esta sabiduría, la buscamos. Todo aquello que deseamos lo vamos a buscar. Es algo natural. Si yo deseo algo, voy y lo busco. No espero a que venga. Y Dios dice, pídemelo. Pídemelo. Y yo te lo daré. Oh, hermanos, al tener una fe vaciladora, ocasiona que delante de Dios y delante de los hombres seamos vistos como alguien inestable, en la cual Dios no puede otorgar, digamos, responsabilidades, porque es inestable. Y su vida va a ser frustrada, su vida va a ser molesta, siempre va a estar amargado, molesto, porque es inestable. Y por causa de la obra que Dios hizo en nosotros, eso nos va a doler, eso nos va a crear molestia, porque no hacemos lo que deberíamos hacer. Pero siempre vamos a estar así, hermanos. Siempre vamos a estar con ese peso, a no ser que pidamos sabiduría. Confiando en Dios, necesitamos desesperadamente pedir sabiduría a Dios y verla como lo que es, como lo que realmente es, que vale más que el oro y que la plata y que cualquier cosa que podamos desear. Sé que lo he repetido muchas veces y he hecho hincapié en eso, pero de eso se trata, a fin de que por medio de la sabiduría respondamos correctamente, hermanos. Allí está la respuesta, el cómo gozarnos en medio de las pruebas, con la sabiduría. Porque cuando vengan las pruebas, podemos gozarnos. ¿Por qué? Porque tendremos sabiduría de Dios y entenderemos por qué Dios permitió esa prueba, por qué Dios permitió esa tentación, por qué Dios la permitió. Y no solo eso, cuando venga la tentación para pecar contra Él, vamos a darle una respuesta piadosa ante ella, al igual que las pruebas. Pero al tener una fe vaciladora, viene la prueba, reprobamos, nos quejamos, pecamos, viene la tentación y caemos sin siquiera haber luchado por esa fe vaciladora. Hermanos, reconozcamos esta mañana que reconozcamos nuestra inconsistencia, nuestra duda, nuestra débil fe, reconozcámosla allí, sentado. Vayamos en arrepentimiento y fe al trono sublime de la gracia. Podemos hacerlo, hermanos, podemos hacerlo, porque este Dios, este Jesús, es dadivoso y nos da sin reproche. Y se presentó a esta tierra para que como hombre y Dios, el Padre lo sentenciara en la cruz. Lo sentenciara en la cruz del Calvario y allí ocurrir la cosa más extraordinaria del universo. Nuestros pecados ser perdonados. Nuestros pecados ser perdonados atribuyéndoselos a su Hijo como suyos. Y pagar en ellos en la cruz del Calvario y fuese consumada totalmente la ira de Dios en su Hijo. Y ahora, de esa forma, todos nuestros pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros. Y Jesús nos atribuyó su justicia como nuestra y delante del Padre nos declaró justos. Justos.
y ahora siendo vistos por Él santos, sin manchas, irreprensibles. Y ahora solo lo que percibimos de Dios es su amor y misericordia. Es su amor y misericordia. Ya esa careta de ese Dios airado fue consumada en su Hijo. Por causa de Cristo, de Dios percibimos solo amor. Porque ya Dios satisfizo su ira en su Hijo por amor a nosotros. Y hermanos, no solo eso, no queda allí. El Señor resucitó, se levantó entre los muertos venciendo la misma muerte y proclamándose Señor de todo, otorgándonos vida eterna. Y ahora podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor resucitó y venció. Podemos ir confiados, hermanos, y seguro el Señor nos dará sabiduría. El Señor nos dará sabiduría. Y Él va a hacer que acontezcan las pruebas y las tentaciones. Porque ¿sabe cómo el hombre podrá vivir piadosamente? Con sabiduría. Con esta sabiduría. ¿Usted quiere vivir piadosamente? Va a ser con la sabiduría. Porque con esa sabiduría usted va a poder enfrentar sus problemas familiares. En vez de dar una respuesta equivocada, va a dar una respuesta piadosa en sus problemas económicos, interpersonales. O cuando venga la tentación, va a dar la respuesta que Dios quiere que respondas ante esa tentación. Hermanos y amigos, y aquel que escucha y no ha creído en este Señor, lo invito a creer y arrepentirse a la luz de estas verdades. El hombre fue diseñado para vivir con Dios. El hombre no fue diseñado para vivir fuera de Dios. No lo es. Incluso esa es la razón por la cual existen tantos dioses creados por el hombre, porque el hombre no puede vivir sin Dios. Pero lo invito a creer a estas verdades, porque si no, o se dará contra la roca, o pondrá su fundamento sobre ella. Pero lo invito a creer estas verdades. Hermanos, anhelemos la verdadera sabiduría que Dios nos da sin reproche. Solo pidámosla. Y lo podemos hacer porque Cristo es nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote, el Cordero que derramó su sangre, el verdadero templo, la verdadera iglesia. Anhelemos la verdadera sabiduría que vale más que el oro y que la plata y que cualquier cosa que deseamos. Porque sabe que es maravilloso, hermanos, a pesar de que somos como los discípulos, de que cuando vino la tempestad en el mar, levantaron a Jesús. ¿Saben lo que Jesús dijo? Hombres de poca fe, los reprendió, como Dios lo ha hecho esta mañana. Pero después, ¿qué hizo? Cesó la tempestad. Confiemos en Él. Él nos va a reprender, pero Él es el que cesará la tempestad. Oremos.